que recordarles de sus fotos todavía. Se los dije y no le hacen nada. Buenos días, ¿me escuchan? Buenos días. Buenos días. Doctor. Sí, se escucha. Buenos días. Sí. Buenos días, doctor. Buenos días, doctor. Sí se escucha. Ok, les recuerdo a varios compañeros que aún no han subido sus fotografías para poderlos identificar y poderles tratar como se merecen, porque así nada más con la JM y con la JR y con la no sé qué tanta cosa no voy a poder conocerles. Así que necesito sus fotografías para mañana, no es para ahorita, pero sí para mañana, que por favor suban una fotografía para que podamos identificarlos, ¿sí? Hoy vamos a ver entonces ya el principio de la anatomía de una forma en la que vamos a hablar de las generalidades y vamos a hablar de algunos ejemplos de lo que es el hueso. Y vamos, ese fue esto. Listo. Ya regresamos. Entonces, ustedes van a ir tomando sus apuntes. Yo les voy a ir dictando algunas cosas. Y al final, ustedes deben de elaborar una serie de, un resumen de lo que son los mnemotécnicos. A algunos les gusta, no es obligatorio, pero es una facilidad en la forma de aprendizaje que yo empleo. Y al final, pues ustedes a través de los mnemotécnicos, pues pueden hacer un repaso mucho más rápido que tener que estar leyendo todo. Ejemplo, hablar de propapalcuso, ya sé que es pronador, palmar, palmar, cubital y supinador largo. Tendría que hablar del pronador redondo, del palmar mayor, del palmar menor, del flexor, etcétera, etcétera. Entonces es una forma que nos agiliza lo que de por sí ya conocemos. Vamos a comenzar primero con los tejidos básicos de nuestro cuerpo que dijimos el día de ayer, un mnemotécnico que era econemo, epitelial, conectivo, nervioso y muscular. ¿Sí? ¿Todos de acuerdo? No les escucho. Sí, maestro. Sí, doctor, sí. Ok, entonces hicimos un mnemotécnico en donde subrayamos la E de epitelial, la CO de conectivo, la NE de nervioso y la MU de muscular. ¿Sí? Y ahorita vamos a ir hablando de cada uno de esos 4 tejidos básicos del cuerpo. Y entonces vamos a empezar clasificaciones y otro tipo de conceptos. Ayer hablamos que los epitelios pueden ser de una sola capa y se llaman simples, pero pueden ser de varias capas y se llaman estratificados. Pueden tener queratina, como en el caso de la piel, que es un impermeabilizante natural. Y también sabemos nosotros de que existen epitelios simples, ciliados, para poder transportar, en este caso, al óvulo en dirección al útero, o las secreciones que se producen en el árbol tráqueo, bronquiotraqueal o traqueobronquial, que es lo mismo. Entonces, vamos a hablar acerca de lo que es el tejido conectivo, que es un tejido muy amplio, en donde se incluye al hueso, al cartílago, a las fibras colágenas, elásticas, reticulares. Algunos vinieron del cel, colágenas, elásticas y reticulares, donde también en algún momento se aplicaban ese tipo de mnemotécnicos también. Estos, vamos a empezar primero con la parte del hueso, ¿sí? Primero vamos a hablar de las funciones de nuestros huesos. ¿Qué podría decir Germán de una función de los huesos? Pues forman parte de... ¿Yo, profesor? ¿Sí? Pues forman parte del esqueleto humano, que es como la estructura principal que le da forma al cuerpo humano. Y de ahí nace, o sea, toda la demás estructura del cuerpo. Ok, tiene varias funciones, pero hasta ahorita no me has dicho ninguna función de las que tiene un esqueleto o el ¿Puedo hueso. decir una? ¿Quién quiere contestar? Ronnie. Músculos, existe movimiento corporal. Perfecto, ¿qué más? ¿Puedo decir ¿Brinda una? protección? Brinda protección. Protección, También protección. Dime algunos ejemplos de protección, Jorge Moisés. En la cavidad torácica protege lo que son los pulmones y el corazón.
¿Los pulmones y qué? El corazón. El corazón. Ok. Se habla de una parte media dentro del tórax que se conoce como mediastino. ¿Está bien? El mediastino es un espacio que está dentro del tórax, está en la línea media y por eso decimos como definición que el mediastino es un espacio intratorácico medio que tiene como límite inferior al diafragma y como límite superior al estrecho superior del tórax. A los lados presenta la cara medial o interna de los pulmones, por delante el esternón y por detrás la columna vertebral, específicamente las vértebras dorsales. Yo acostumbro a salirme del tema a cada rato, porque esos conceptos se van a ver más adelante en los diferentes temas, pero los podemos dominar desde ahora, porque no es difícil. Vamos a repetir, a ustedes tienen la ventaja que en esas grabaciones ustedes pueden estar en casa, pueden frenar, pueden adelantar, pueden repetir, así que por eso una de las ventajas es que no tengo que ir demasiado lento porque se puede repetir, pero yo acostumbro ir repitiendo los conceptos para que se puedan ir grabando muy independientemente de lo que ustedes puedan ver en su grabación. Vamos a ver, mediastino es un espacio intratorácico medio, correcto, porque está dentro del tórax, está en la línea media, limitado para el tórax del abdomen, limitado hacia arriba por el estrecho superior del tórax, que está formado por el primer par de costillas, el manubrio del esternón, que es la parte más alta del esternón, y la primera vértebra dorsal hacia atrás. Dice que tiene un aspecto reniforme, ¿de acuerdo? Y que mide 10 por 5 centímetros. Yo le pregunto a Darina, ¿qué es eso de reniforme? Como la forma de un riñón, ¿Reniforme de qué? del riñón, algo así leí. Del riñón, ¿sí? En alguna ocasión, alguna alumna me dijo de que el estrecho superior tiene aspecto reniforme porque se parece a un reno, ¿sí? Con sus cuernos y no sé qué, por lo de la columna y lo demás. No, reniforme es porque tiene forma de riñón. Y vamos a ver nosotros que si ustedes agarran su dedo índice y su dedo pulgar de un lado y del otro y lo unen, háganlo. Van ustedes a ver un riñón, ¿sí? Correcto. El dedo índice y el dedo pulgar unidos al otro lado, vamos a encontrar un riñón, ¿de acuerdo? En donde esos dedos a los lados van a formar el primer par de costillas que hacia adelante se une al manubrio y hacia atrás se une a la primera vértebra dorsal. Y esta estructura que mide 10 centímetros de ancho por 5 centímetros en diámetro antero-posterior tiene aspecto reniforme y de pura casualidad el riñón humano mide 10 por 5. O sea que si quieren tapar su tórax, agarran un riñón y lo ponen ahí arriba como si fuera la tapa del tórax. ¿De acuerdo? Vamos a repetir. Entonces, Germán, ¿qué es el mediastino hasta lo que ya llegamos ahorita? ¿Qué es el mediastino? El mediastino es la cavidad del cuerpo que está delimitada abajo por el diafragma, Lo arriba primero que por, tienes que, lo primero que, tienes que perdón, decir, Germán, es una cavidad que se encuentra ¿dónde? En tu cabeza, en tu periné, en el abdomen, en la pelvis, ¿en dónde? en el tórax, En el tórax, ¿dentro o fuera? dentro. Entonces tienes que decir, es un espacio o una cavidad intratorácica. ¿Está a un lado o está en medio? Está en medio. Entonces tienes que decir, es un espacio intratorácico medio, pero eso no es una memoria, es un razonamiento, que es lo que me interesa que ustedes a partir de hoy empecemos a razonar lo que estamos estudiando y no a memorizar y que digan que la cabeza, el cuerpo, el cuello, la tuberosidad, el ángulo, la diáfisis son partes de una costilla. Cabeza, cuello, tuberosidad, ángulo y diáfisis son partes de una costilla. Cabeza, y no entienden dónde está la cabeza y no entienden dónde está el ángulo. No, eso no nos sirve para nada. Aquí va a haber razonamiento que nos va a llevar a la memoria, no memoria que nos va a llevar al razonamiento. Primero tenemos que entender la estructura y la memoria va a salir solita. Ok, es un espacio intratorácico medio, ¿qué más? No sé si esté bien continuar con los límites, Sí, claro. que está delimitado abajo en la parte inferior por el diafragma,
Muy bien. Digo, en la parte superior por por un espacio, o por el manubrio del esternón, por las Ujú. primeras, por el primer par de costillas y por el primer par, por la primera vértebra dorsal. Ajá. Este cierre tiene forma de riñón, aspecto reniforme. ¿Cuánto mide? 10 por 5, 10 de, de ancho y 5, ¿cómo se llama? Antero-posterior. Ok, ajá. Ok. En todas las relaciones que vamos a llevar nosotros, vamos a tener 6 relaciones topográficas. Anterior, posterior, superior, inferior, lateral, lateral. Así que tú nada más ya me dijiste 4. Me dijiste la inferior, me dijiste la superior, me dijiste el manubrio por delante y no sé qué, la columna por detrás. Pero te faltan 2. No sé cuáles son los otros dos. Sí, ¿qué tienes a los lados de tu espacio intratorácico medio? ¿Qué hay? A los lados hay Si tú entras al costilla. tórax, si tú entras al tórax, abres el esternón y entras al tórax, ¿qué estructuras hay dentro del tórax? ¿Qué estructuras hay? Los pulmones, el corazón. Los pulmones y el corazón, ajá, pero el corazón está en el mediastino y por lo tanto el mediastino a los lados, ¿qué tiene? A los lados tiene costillas. Entonces no tienes pulmones. Bueno, primero están los pulmones y luego las costillas. Bueno, entonces repíteme ahora más rápido qué es el mediastino y cuáles son los límites. Ok, el mediastino es una cavidad del cuerpo intratorácica, que está delimitada de manera inferior por el diafragma, de manera superior por un espacio reniforme formado por el manubrio del esternón, por la primera par de costillas, por la primera vértebra dorsal y a los lados por los pulmones. ¿Pulmones qué parte? Pulmones tiene cara interna, externa, tiene cara, tiene vértice, tiene base, tiene Por la cara fisuras. externa de los pulmones. Cara externa. ¿Será? Entonces quiere decir que no hay pulmón realmente. O sea, están huecos los pulmones. Es la cara interna. No, Cara interna o medial, porque la cara externa está pegada a las costillas. ¿Sí? ¿Está bien? Ok. Sí, sí, sí. Ahora yo quiero que me repita, Paulina, esto mismo. Si hablamos del mediastino, estamos hablando de un espacio intratorácico medio, y si nos hablamos de la ubicación, en la parte inferior se encuentra el diafragma, en la parte superior se encuentra el primer par de costillas, la primer vértebra dorsal, el manubrio del esternón, y todo esto en conjunto es el estuche del tórax. Y eso del tórax. Muy bien. Ajá. Y tiene una forma reniforme, o sea, en forma de riñón, y aproximadamente mide 10 centímetros. Si nos ubicamos lateralmente, se encuentra la cara lateral de los pulmones, la cara inferior. Cara interna o medial. Y si nos vamos a la parte anterior, se encuentra el esternón, y en la parte dorsal se encuentran las vértebras. Ok. Entonces, así como ahorita Paulina ya lo dijo y que estoy seguro que Germán se lo vuelve a preguntar y ya lo habrá capturado ahorita, le preguntamos a Alondra Guadalupe, o sea, ¿qué es el mediastino? Es una cavidad torácica que se encuentra dentro del tórax, es intratorácico medio, está delimitado en la parte inferior por el diafragma, en la parte superior por el primer par de costillas, tiene forma reniforme que mide 10 por 5, por el manubrio y en la parte de atrás por las vértebras o la columna, y a los lados está delimitado por la cara interna de los pulmones. Muy bien, perfecto. Entonces eso quiere decir que no sé. ¿Perdón? Disculpe, maestro, hay algo que no me queda claro. Sí. Al decir tiene forma reniforme, ¿qué es lo que tiene forma reniforme? La caja torácica, ¿desde qué perspectiva tiene forma reniforme? ¿Desde arriba? ¿Desde enfrente? No, viene desde arriba. A ver, permíteme un momentito. ¿Ves esta imagen? ¿La ven?
¿Ven esta Sí. imagen? Sí se ve. Sí se ve, sí se ve. Sí se A ver, ve. permíteme un momentito, vamos a ver. El tórax. El tórax, el tórax, el tórax. Aquí lo tienes. Aquí está tu riñón, mira. Ah, ¿Ya? ok. Ok. Aquí tienes el Gracias. manubrio, al primer par de costillas y a la primera vértebra dorsal. El mediastino es un espacio intratorácico medio, limitado inferiormente por el diafragma, superiormente por un espacio reniforme conocido como estrecho superior, limitado por la primera vértebra dorsal hacia atrás, el manubrio externo, el primer par de costillas, lateralmente por la cara interna o medial de ambos pulmones, ¿correcto? Entonces, y posteriormente por la columna vertebral, específicamente las vértebras dorsales, porque las vértebras lumbares ya están en el abdomen y las vértebras cervicales están en el cuello. ¿Está bien? ¿Está bien? Sí, gracias. Gracias. Bueno, dice visual. Aquí, por ejemplo, tienen ustedes esta zona que es el mediastino, limitado lateralmente por los pulmones, superiormente por el estrecho superior, inferiormente por el diafragma, hacia adelante por el esternón que lo tienen cortado y hacia atrás por las vértebras dorsales. Y pueden ver que el pulmón, hay una cavidad pulmonar derecha, hay una cavidad mediastinal y hay una cavidad pulmonar izquierda, que son los que ocupan el interior. Y ahora acabamos de ver un ejemplo clásico de protección de los huesos. Caja torácica que protege a los pulmones y al mediastino. Punto. ¿Qué otros ejemplos tenemos de protección en el cuerpo? El cráneo. El cráneo. El cráneo. Entonces, el cráneo, ¿qué es lo que va a proteger? El encéfalo. El encéfalo. ¿Qué más? ¿Qué más? Nada más el encéfalo. Por ejemplo, le preguntamos acá a RR, que es Rospel Said. Sí, profe. ¿Qué más protege ese cráneo? Aparte del encéfalo, protege lo que es la parte del cerebro. Al Pues es igual lo que que dijeron, las encéfalo, glándulas, cerebro. ¿Perdón? las glándulas internas del Glándulas, encéfalo, ¿cuáles? ¿Qué glándulas? como la hipófisis. ¿Qué más? ¿Alguien puede añadir algo más? Leilani. Leilani. No sé. Nada. Podría ser que, bueno, recubre gran parte del sistema nervioso central, aunque este llegue a extenderse un poco por las vértebras, porque pues igual es, o sea, cubre lo que es el encéfalo, el hipocampo y todas esas demás estructuras que están junto al encéfalo. Pero eso del encéfalo, el cerebro y el hipocampo es parte del encéfalo, o sea, es lo mismo. ¿Qué más? ¿Podría ser el conducto auditivo interno? Conducto auditivo interno, sí. Está bien, ¿qué más? Cavidad Los globos bucal. oculares. ¿Cuál? Los globos oculares podría ser. Globos oculares, ok. ¿Qué más? Cavidad bucal. Cavidad bucal, ¿qué más? Ya estuvo, nada más. Protege todos los huesos de la cara, ¿no? ¿Protege qué? O sea, protege todo el cráneo, protege todos los huesos de la cara, las cavidades. A ver, el cráneo es el conjunto de huesos que en total son 22 y con los 6 de los huesecillos del oído medio son 28 y ellos se encargan de proteger muchas cosas. No protegen los huesos y los huesos del cráneo. El cráneo está constituido por 22 huesos, o sea, no puede proteger a los huesos. ¿Está bien? Los huesos protegen a estructuras que tienen en su interior de su cavidad craneal.
el encéfalo, el cerebelo, el tallo cerebral, los órganos de los sentidos, la vista, la nariz, el olfato, el gusto, la audición, el equilibrio. Todo eso lo va a proteger el cráneo. 22 huesos se van a encargar de proteger a todo esto que acabo de mencionar. ¿De acuerdo? Así que los órganos de los sentidos, como es la vista, el olfato, el gusto, el oído, o sea, la audición y el equilibrio, junto con el tallo cerebral, el encéfalo y el cerebelo, todo eso protegen 22 huesos de parte del esqueleto que en conjunto reciben el nombre de cráneo. ¿De acuerdo? Sí. Ok, entonces ya vimos otro ejemplo de protección. Ya vimos uno que era el tórax. Ya vimos otro que es el cráneo. Otro. Nada. Las mismas vértebras protegen la médula espinal, ¿no? La columna vertebral que protege. La médula espinal. Entonces la columna vertebral protege a la médula espinal, ¿es correcto? Muy bien. ¿Qué más? Es todo. La pelvis. La piel. ¿Qué más? La pelvis. Y esa pelvis no protege nada. Sí, sí protege. ¿Qué protege? La vejiga urinaria. Los órganos reproductores. Miembros inferiores. Pero la pelvis, ¿qué más protege? La vejiga y, digamos, uréteres, ¿qué más? ¿Podrían entrar los órganos reproductores? ¿Los órganos reproductivos y el recto? Claro, el útero, las trompas, los ovarios, ¿sí? El recto, todo eso es órganos pélvicos, la vejiga, todo eso está protegido por la cavidad pélvica. ¿Es lo mismo pelvis que cadera? No. No. La cavidad es aquello que, que contiene a las vísceras, ¿no? ¿Cuál? Y cuando hablamos de la pelvis como tal, estamos refiriéndonos al hueso. Dijo cadera, ¿no? Sí. La cadera es una articulación y la pelvis es el conjunto de huesos. A ver, ¿cómo está la cadera? ¿Qué es, Ricardo? La cadera es la articulación del fémur con la parte del pelvis, con una parte de la pelvis. Y la pelvis es tal cual el conjunto de 3 huesos, creo. Ok, la cadera es la articulación coxofemoral entre el coxal y el fémur. Son 2 caderas, una derecha y una izquierda. La pelvis son 4 huesos, 4 articulaciones. Hay un coxal de un lado, otro coxal de otro lado, un sacro y un coxis. 4 articulaciones, sacroilíaca derecha, sacroilíaca izquierda, cintis del pubis y sacrocoxígea. Esa es la pelvis. La pelvis son 4 huesos con 4 articulaciones y la cadera es la articulación coxofemoral, que es el extremo proximal del fémur con el coxal. ¿Está bien? Ok, doctor. Sí, maestro. ¿Sí? Ok, entonces entre las funciones que tiene el hueso, decimos la primera que es protección. Vamos a poner funciones del hueso. Número 1, protección. Ya sabemos que allá puede ser el cráneo, puede ser el tórax, puede ser la pelvis, puede ser la columna vertebral, como ejemplos de protección. Y entonces, depósito de sales de calcio, ¿verdad? También almacenan calcio. Movimiento a través del esqueleto, ¿verdad? O sea, el esqueleto sirve para que la acción muscular permita los movimientos de nuestro cuerpo. Eritropoiesis en la médula ósea roja, que se forman los glóbulos rojos. La eritropoiesis o hematopoiesis. Y soporte prácticamente de todo nuestro cuerpo lo logra el esqueleto. ¿Está bien? En la primera que pusimos protección, van prácticamente a subrayar protec. En la segunda que dice depósito, van a subrayar la D y la E, D. En la tercera que dice movimiento, van a subrayar la M.
En la cuarta que dice eritropoiesis, van a subrayar la E. Y donde dice soporte, van a subrayar so, de soporte. ¿Cómo dice el mnemotécnico si unen todas esas palabras? Protecteme. Protecteme eso, así es, protecteme eso. Son las 5 funciones importantes que tiene el esqueleto: protección, depósito, movimiento, eritropoiesis y soporte. ¿Está bien? Pero los huesos para ese estudio, ¿cómo se dividen? ¿Qué huesos conocemos? Huesos largos, huesos cortos. Ok, huesos largos. ¿Huesos largos como cuáles? ¿El fémur es un ejemplo de hueso largo? Muy bien. El fémur es un ejemplo de hueso largo, muy bien. ¿Qué más? El húmero. La El húmero. tibia y el peroné. La tibia, el peroné, muy bien. El ¿Qué más? cúbito y el Las radio. falanges y el radio. No, las falanges no son huesos largos. Se mencionan huesos largos, pero en miniatura, es decir, que son huesos cortos, ¿sí? Son huesos largos desde el punto de vista que tienen epífisis, diáfisis, epífisis, pero son chicos, son cortos. ¿Está bien? Los huesos largos, como dijeron, incluyen al fémur, al húmero, la tibia, el peroné, el radio, el cúbito. Esos son huesos largos. Perfecto. ¿Qué más? Huesos cortos, el carpo, el metacarpo, falanges, el tarso, todo eso son huesos cortos. ¿Qué más? Huesos planos. Huesos planos, ¿como cuál? Los del cráneo. Huesos planos como del cráneo. Ajá, ¿qué más? Está bien. El esternón. El esternón. Entonces, ¿y la escápula? También es hueso plano. Hueso plano. Muy bien, hueso plano. Está bien. ¿Qué más? Irregulares. Muy bien, irregulares, ¿como cuál? Los de la cara. Las Las vértebras. vértebras, el esfenoides, el etmoides, son huesos raros, irregulares. Muy bien. Entonces, ¿qué más? Huesos sesamoideos, como el de la boca. Sesamoideos. Esos huesos sesamoideos, ¿por qué se llaman sesamoideos? Porque tienen parecido a la semilla del sésamo, algo así. ¿Y tú conoces el sésamo? No lo empecé a googlear. ¿Ah? No. ¿No lo conoces, Fátima? No, la verdad no. Dije que iba a buscar y me dormí ayer. Bueno, pues eso es lo importante, que cuando estén leyendo algo, que lo vean para que se den cuenta que sí tiene forma de pepita de sésamo, como si fuera un zapote grande, por decir, y la pepita es un hueso sesamoideo, ¿sí? Entonces, el hueso sesamoideo más grande que tenemos es la rótula, ¿sí? Esos huesos sesamoideos se desarrollan en el espesor de los tendones, y esta rótula se desarrolla en el espesor del tendón del cuádriceps crural, que va a dar origen al ligamento rotuliano patelar, que es donde se golpea para los reflejos de extensión de la pierna. ¿De acuerdo? Muy bien, ya dijeron huesos supernumerarios, no lo han dicho. ¿Cuáles son los supernumerarios? Los huesos supernumerarios o bormianos son los huesos suturales que se desarrollan en las suturas y que aparecen como si fueran huesos independientes. Entonces hay un ligamento sutural que une las suturas, que en ocasiones, cuando esto se osifica, quedan como huesos independientes siguiendo las líneas de sutura y reciben el nombre de huesos suturales, huesos wormianos o bormianos, es lo mismo. Ahí no entran los carpianos y metacarpianos. No, esos son supernumerarios. No, los otros son sesamoideos. Ahí entra el coxis, ¿no? Son vértebras especiales. ¿Sí? Entonces, Maestro. vamos a ver que de acuerdo a la forma de los huesos, ¿de acuerdo? ¿Qué huesos conocemos? Entonces, pongan ustedes como siguiente punto, forma de los huesos. Y vamos a poner uno, supernumerario, bormiano o wormiano. Número 2, sesamoideo, como la rótula, como el pisiforme, etc.
Irregulares. Punto número 3, irregulares como las vértebras, como el esfenoides, como el etmoides, etc. Largos, como la tibia, como el fémur, húmero, etc. Cortos, como el carpo, como el tarso, etc. Y planos, como los del cráneo, como la escápula, etc. ¿Está bien? Entonces, el mnemotécnico de la forma de los huesos, en donde dice supernumerarios, vamos a subrayar SU. ¿Cómo Ahí es dice el primero, samoideo. profe? Perdón. El ¿Que primero cómo dice decía el primero? supernumerarios, que son también conocidos como bormianos con B chico o bormianos con W, que son los huesos suturales, que es lo mismo. Profesor, tengo una duda, profesor. Sí. ¿Los huesos bormianos únicamente están en el cráneo? ¿Solo se pueden formar ahí? Nada más allá son los huesos suturales. Sí, así es. ¿Y hay partes específicas o en cualquier parte donde haya suturas del En cráneo? cualquiera de las líneas de sutura, las más comunes en la sutura sagital. Ok, gracias. Bueno. En el segundo punto, que se llaman sesamoideos, subrayan la S. En el tercer punto, que son irregulares, subrayan la I. En el siguiente punto, que viene siendo los largos, subrayan LA. En el siguiente punto, que son los cortos, subrayan CO. Y donde están los planos, subrayan PLA, PLA. ¿Qué dice el mnemotécnico? Susilacopla. ¿Susi qué? Susilacopla. Ándale. Susilacopla incluye a los supernumerarios, ¿está bien? Sesamoideos, irregulares, eso significa susi. Y la copla, largos, cortos y planos. El mnemotécnico es algo que nos facilita siempre y cuando hayamos entendido el concepto. Si no entendemos el concepto, el mnemotécnico va a ser un problema más, ¿sí? Cuando yo digo verma, tiroal, tronco y escapoide, sé que la vertebral a la mamaria interna, tronco cérvico intercostal, tronco intercostal, ¿sí? Escapular descendente dorsal. O sea, yo entendí que son las ramas de la arteria subclavia. O sea, no voy a memorizar un mnemotécnico si yo no sé lo que significa, porque me va a dar más trabajo. Pero si yo digo SUSI, supernumerarios, sesamoideos irregulares, la copla, largos, cortos y planos, y pongo, por ejemplo, el mnemotécnico de Conemu, ya sé más o menos qué significa y por eso el mnemotécnico es de utilidad, para no tener que estar repasando todos los conceptos, sino que nada más el principio de cada palabra. Y con eso ya entiendo que he razonado las áreas y por eso el mnemotécnico me sirve, pero si no, no me va a servir. En los momentos en que hacemos repasos y se meten otros compañeros al salón y nosotros estamos acostumbrados a manejar mnemotécnicos, si yo empiezo a manejar mnemotécnicos, obviamente la persona que entró al repaso no va a poder entender nada porque ¿qué es eso que dice Susi la copla? ¿Qué es eso que dice que Berman tiró el tronco? ¿Y qué es eso que digo la Ramona Mapper? ¿No? O sea, no va a entender nada. Sencillamente el mnemotécnico ustedes lo pueden crear, algo que sea cómodo para ustedes y les va a servir haciendo más compacta la información de su cráneo y eso va a ser muy importante pues para toda esta carrera. Pero eso no es una obligación y tampoco una cosa obligatoria que tengan que aprender mnemotécnico. Así que no les gusta, pues que no los utilicen y punto. No pasa nada. Bueno, entonces ya vimos primero lo que corresponde a las funciones del hueso. Protécteme eso. Ya vimos al Susi la copla como las formas de los huesos, ¿verdad? Y ahorita vamos a hablar de qué es una articulación, ¿sí? La articulación es la relación que existe entre dos o más huesos, ¿sí? De tal manera que esos huesos tienen diferentes formas que se articulan una con otra.
y será la parte distal de un hueso con la parte proximal del otro. Y hay diferentes tipos de articulaciones. Unas que se mueven demasiado, como las sinoviales, otras que tienen un poco movimiento, como la sindesmosis, y otras que son totalmente inmóviles, como las suturas. Entonces vamos a ver cómo se clasifican las articulaciones para su estudio, ¿sí? Y vamos a comenzar clasificación de las articulaciones. Número 1, fibrosas. Número 2, cartilaginosas. Y número 3, sinoviales. Subrayamos Fi de fibrosas, K de cartilaginosas y Si de sinoviales. Resultado. ¿Qué dice el mnemotécnico? Ficasi. Ficasi. Ahora vamos a ir desglosando cada parte y vamos a ir primero por las fibrosas, ¿sí? Entonces vamos a ir describiendo articulaciones fibrosas. Para su estudio son 3 tipos. 1, suturas. 2, sindesmosis o sindesmosis y gonfosis. Vamos a subrayar suturas, SU, SI de sindesmosis o sindesmosis y GOM de gonfosis. ¿Qué dice el mnemotécnico? Susigón. Como la rica goma de mascar frutigón, esto se llama susigón, suturas, sindesmosis y gonfosis. ¿Está bien? ¿Qué tienen en común estas articulaciones? Mucho tejido fibroso y poca movilidad, ¿de acuerdo? O nula. Y eso incluye a las suturas del cráneo. Entre la sindesmosis o sindesmosis están la tibio-peronea proximal y la tibio-peronea distal. Son los ejemplos clásicos del cuerpo. Tienen mucha fibrosis, poca movilidad. Tibio-peronea proximal y tibio-peronea distal son los ejemplos. Y las gonfosis es la relación directa de la raíz del diente con el maxilar, con un ligamento radicular que ayuda a la fijación de la pieza dentaria, en donde la movilidad es mínima. Eso se llama gonfosis, articulación de la pieza dentaria con el maxilar. ¿De acuerdo? Su-si-go. Luego siguen las cartilaginosas, que obviamente se llaman así por la presencia de cartílago, ¿de acuerdo? Y para su estudio se dividen en A, cartilaginosas primarias y B, cartilaginosas secundarias. Vamos a subrayar en cartilaginosas primarias CA-PRI, Capri. CA y PRI, ¿de acuerdo? Y en las cartilaginosas secundarias CA-SEC, o sea que el mnemotécnico dice Capri-Casec. Cartilaginosa primaria y cartilaginosa secundaria. ¿Qué diferencia hay de las dos? Yo le pongo a las cartilaginosas primarias un mnemotécnico que dice primate, porque las primarias son temporales. Solamente están en el cuerpo durante un tiempo, como por ejemplo el cartílago epifisiario de crecimiento, que empezamos a crecer hasta los 21 años y se acabó el crecimiento. Es el cartílago que está a nivel de lo que es los huesos largos, entre lo que es la diáfisis y la epífisis, que es un cartílago epifisiario de crecimiento. Entonces, esas cartilaginosas primarias son temporales, porque luego se va a osificar y dejaremos de crecer. ¿De acuerdo? En cambio, las cartilaginosas secundarias son permanentes, nos vamos a morir y los cartílagos siguen allá. Los ejemplos clásicos son los discos intervertebrales que hay entre los cuerpos vertebrales, y también tenemos el fibrocartílago de la sínfisis del pubis, que está durante toda la vida, siempre allá en la unión de un coxal con el otro en sentido anterior. Así que Capri, Casec, cartilaginosas primarias y cartilaginosas secundarias se diferencian en que unas son temporales y otras son permanentes. Y las primarias primate son temporales,
están solamente por un tiempo y corresponden al cartílago de crecimiento, cartílago epifisiario. Y las secundarias son definitivas para toda la vida, incluyen los discos intervertebrales y el disco de fibrocartílago de la sínfisis del pubis. Doctor, ¿cuál era su característica respecto a la movilidad? De las cartilaginosas, poca motilidad. Gracias. Y finalmente llegamos a las clásicas sinoviales, ¿sí? Veamos normalmente cómo es una articulación sinovial. ¿Qué se necesita para que veamos una articulación sinovial? Veamos un ejemplo. Vamos a ver un ejemplo aquí. En estrecho superior, en miembro superior, índice visual, nos vamos a miembro superior y nos vamos acá. Aquí, por ejemplo, están viendo ustedes la escápula, están viendo acá el húmero, están viendo un disco aquí arribita de cartílago, ¿verdad? Y otro disco de cartílago aquí. Las articulaciones sinoviales tienen que tener las siguientes características. Cada extremo articular presentará un cartílago articular. Aquí lo tienen, cartílago y cartílago. ¿Está bien? Aparte, habrá un líquido sinovial que se produce por la membrana sinovial. Habrán dos membranas, una delgadita que es esta rosada que se llama membrana sinovial y una así grisácea que se ve por acá o azul grisácea que es la cápsula fibrosa que juntas van a formar la cápsula articular. Repitiendo, para que sea una articulación sinovial se necesita cartílagos en los extremos de la articulación que se va a estudiar, tanto del hueso proximal como del hueso distal. La presencia de un líquido sinovial producido por la membrana sinovial y dos membranas, una sedeliza. ¿Saben qué significa sedeliza? No tenemos a ningún alumno del año pasado acá de casualidad. Creo que no, deben estar en sus clases normales. Mi ahijada está por allá, ¿Suset? Sí, profe. Ok. Entonces tenemos nosotros que una articulación sinovial se caracteriza porque presentan cartílago articular en los extremos de las zonas articulares, así como también una membrana sinovial que produce el líquido de la sinovia que amortigua la articulación y una membrana fibrosa, y que la membrana sinovial y la membrana fibrosa, como se ve aquí, juntos forman la cápsula articular. Esta articulación sinovial presenta es de varios tipos, y ahí van los tipos de las articulaciones sinoviales. Número 1, pivote o trocoide. Número 2, artrodia o de deslizamiento. Número 3, condilia. Número 4, enartrosis o esférica. Número 5, trocleartrosis, gínglimo o en bisagra. Encilla de montar número 6 o encaje recíproco. Estos son los 6 tipos de articulaciones sinoviales. Entonces incluye la de pivote, la artrodia, la condilia, la enartrosis, la trocleartrosis y encilla de montar o encaje recíproco. ¿Está bien? Sí, doctor. Vamos a subrayar Maestro. en la primera, que es la de pivote o trocoide, la letra P. En la artrodia, la letra A. En la condilia, CO. En la enartrosis, EN. En la trocleartrosis, TRO. Y en la última,
En silla de montar se subraya todo. En silla de montar. ¿Qué dice el mnemotécnico? Paco entró en silla de Paco montar. entró en silla de montar. Bueno, pues Paco entró en silla de montar significa la P de pivote, la A de artrodia, la C de condilia, la EN de enartrosis, la TRO de trocleartrosis y en silla de montar o encaje recíproco son todas las articulaciones que tenemos. Entonces, hablando del tejido conectivo, hablamos de un tejido amplio que incluye el hueso, el cartílago, fibras colágenas, elásticas y reticulares, y se habla normalmente que los huesos para su estudio presentan una función primordial que viene siendo la de protección, como la cavidad craneal, que son 22 huesos que protegen al encéfalo, al cerebelo, al tallo cerebral, a los órganos de los sentidos como la vista, como el olfato, el gusto, la audición, el equilibrio, así como también existen normalmente 37 huesos que forman 12 pares de costillas, 12 vértebras dorsales y un hueso mediano impar anterior que se llama esternón, para que en el interior de esta caja torácica existen 3 estructuras importantes: pulmón derecho, pulmón izquierdo y zona mediastinal. El mediastino es una estructura que es una cavidad intratorácica media, limitada lateralmente por la cara medial de ambos pulmones, inferiormente por el diafragma y superiormente por el estrecho superior del tórax, que tiene aspecto reniforme, formado por la primera vértebra dorsal, el primer par de costillas, el manubrio esternal que mide 10 por 5 centímetros. A los lados está la cara interno medial de ambos pulmones, en sentido anterior el esternón y en sentido posterior 12 vértebras dorsales. Al mismo tiempo, la pelvis no es lo mismo que cadera, porque la cadera es la articulación coxofemoral que incluye al fémur en su extremo proximal y al coxal en su parte lateral, y que normalmente hay una cadera derecha y una cadera izquierda, y una pelvis formada por 4 huesos que son coxal, hacia atrás el sacro y el coxis, 4 articulaciones: sínfisis del pubis, sacroiliaca derecha, sacroiliaca izquierda, sarcogosigia, y la pelvis va a proteger a los órganos pélvicos como son la vejiga, la vagina, el útero, las trompas, los ovarios, el recto, el diafragma pélvico, en el varón, los conductos deferentes, los ureteros y un montón de cosas más. Asimismo, los huesos se clasifican en huesos supernumerarios, sesamoideos, irregulares, largos, cortos y planos, y las articulaciones se clasifican en ficásicas, fibrosas, cartilaginosas y sinoviales, y que las fibrosas son, para su estudio, susigón, suturas, sindesmos y sigonfosis, y al mismo tiempo las cartilaginosas cápricas C, cartilaginosas primaria y cartilaginosas secundaria, y las primarias son temporales y las otras son definitivas, y al mismo tiempo las sinoviales son 6 tipos. Paco entró en silla de montar, pivote, artrodia, condilia, enartrosis, trocleartrosis, en silla de montar o encaje recíproco. Este llevó como 4 minutos. ¿Está bien? Yo estoy seguro de, como los grupos anteriores, ustedes en su casa, como estamos con el problema de la pandemia y no tenemos nada que hacer, entonces ustedes estarán viendo su video, retrocediéndolo, reafirmando, viendo imágenes, y mañana me van a sorprender normalmente con respuestas como las mías, como las que yo tengo, ¿verdad? Y me va a dar mucho gusto ver que estamos progresando y estamos yendo bastante bien. Esta es una anatomía integrada en la que vamos a nosotros a tener, pues, muchos ejemplos, y nos vamos a salir del tema a cada rato, pero vamos a hacer una integración de razonamiento tan buena que sus respuestas van a ser muy seguras y les va a permitir que cuando estén más avanzados vayan recordando sus primeras etapas, que a la mayor parte de los alumnos se les va olvidando. ¿Correcto? ¿Tienen alguna pregunta, algún comentario hasta ahorita? Porque todavía nos falta. ¿Algún comentario, Germán? Profe. Sí. Yo tengo una duda en las articulaciones del sinovial. La quinta, donde dice bisagra, tenía otro nombre, no recuerdo cuál era. La de bisagra es la trocleartrosis o gínglimo, ¿sí? Es lo mismo, es como la articulación del codo, por ejemplo, la articulación de la rodilla, que nada más tiene un eje que se mueve en flexión y en extensión. Gracias. Bien? Sí, gracias. Profe, tengo una pequeña duda. ¿Sí? A la hora de checar lo de las articulaciones, en el libro vienen con diferentes nombres las sinoviales. A la hora del examen o a la hora de un ejercicio, si cambiamos, ¿tenemos que decir los nombres que nos acaba de dar o podemos utilizar también los que vienen? No.
Ustedes tienen que llevar el libro de lo que les corresponde, que es el de 8ª edición del MUR, por ejemplo. Y los conceptos que se están dando los pueden checar, porque si trae algún concepto nuevo el libro, por decir, nada más es que vean cuál es lo que corresponde. Por ejemplo, cuando tú hablas de una articulación, por decir, artrodia, es lo mismo que deslizamiento. Cuando tú hablas en un libro trocleartrosis, es lo mismo que diga Hinglim otro libro, y es lo mismo que diga trocleartrosis otro libro. Entonces nada más tienes que adaptar tus conceptos y vas a contestar lo que tu libro dice, porque el examen va a salir de tu libro. Lo que se busca acá es que tengan el máximo de conceptos. Por ejemplo, ligamento inguinal, ligamento crural, ligamento de Pupart, ligamento de Cooper, ligamento de Gimbernat, ligamento inguinocrural, todo eso significa lo mismo en diferentes libros. Entonces, normalmente el libro de ustedes dice ligamento arco crural o ligamento crural. Ese es el que se va a aplicar, pero ya habrán entendido los diferentes conceptos de con qué otros nombres viene, pero tu libro base es el importante para tu examen. Claro, muchas gracias. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Yo, doctor, de las articulaciones cartilaginosas, ¿las primarias eran permanentes o temporales? Decía primate. ¿Sí? El mnemotécnico dice primate. Las primarias son temporales. Ah, ok, gracias. Y las temporales significa que nada más están en un tiempo en tu cuerpo, como los cartílagos de crecimiento que a los 21 años ya estuvo, se osifican y desaparecen. En cambio, un disco intervertebral, vas a nacer, vas a crecer, vas a morir, y de ese disco toda la vida va a estar allá. Lo mismo que de la sínfisis del pubis, esos sí son permanentes. ¿Está bien? Sí, muchas gracias. Ok, ¿alguna pregunta? Bueno, entonces ya hemos visto ahorita ejemplos de esta parte ósea, ¿sí? Pero los tejidos básicos dice que es epitelial, conectivo, nervioso y muscular, ¿de acuerdo? Nuestro sistema nervioso, ¿qué es en realidad? ¿Alguien me puede decir qué es? Nadie. Jenny Montserrat. Sí, doctor. ¿Qué me puede decir del sistema nervioso? Pues el sistema nervioso se divide en dos, el central y el periférico, y controla todas nuestras funciones, todas nuestras acciones. ¿Cómo las controla? A través de impulsos y de señales que manda pues a través de todo el sistema. ¿Qué es homeostasia corporal? Tú misma, Jenny. Homeostasia. Homeostasia corporal. ¿Qué es, Paulina? Como tal, es como un proceso en el cual como que regulan, o sea, como que todo esté bien. Por ejemplo, sudar es parte de la homeostasia. Y completando lo de Jenny, realmente el sistema nervioso junto con el endocrino como que regulan todas las funciones del cuerpo y como que, o sea, vulgarmente dicho, son como que los jefes, y homeostasia como tal es un proceso para que todo esté bien en el cuerpo. Algo así. Es el equilibrio, ¿no? Es el tiene? equilibrio total del cuerpo entre cada uno de los sistemas y todo lo que lo compone. Un equilibrio corporal. ¿Cuáles son los sistemas que mantienen el equilibrio corporal? El nervioso y el endocrino. Claro.
La homeostasia corporal no es lo mismo que hemostasia corporal. Homeostasia es el equilibrio de salud, el equilibrio de bienestar, el equilibrio corporal, y lo mantienen dos sistemas. Es el sistema nervioso a través de neurotransmisores y a través de sinapsis, y la otra a nivel de hormonas que se producen en unas glándulas y que actúan sobre órganos blancos. Por ejemplo, lo que se produce en los ovarios y que actúa sobre el útero, sobre el endometrio. Lo que se produce a nivel de la hipófisis, que se estimula la tiroides o el ovario, como la folícula estimulante, o la progesterona que se produce en el ovario, o la LH que estimula la ovulación, o etcétera, etcétera. ¿Está bien? Hemostasia es todo aquello que utilizamos con la finalidad de detener un sangrado. Por ejemplo, cuando una persona empieza a sangrar porque accidentalmente se corta un dedo, Valente, ¿qué hace la persona? Si me corto un dedo, pues lo presiono, ¿no? Entonces, la compresión es un medio hemostático que le va a permitir que las plaquetas lleguen al punto de la herida, se acumulen ellas y formen un trombo plaquetario para evitar que deje de sangrar. Pero si el vaso es muy grande, con todo y que lleguen allá, cuando quitemos la presión seguirá sangrando, y eso ameritará, pues quizá que tengan que suturar al sujeto, y eso también es otro medio que se utiliza para detener un sangrado. Entonces, la compresión, el levantar una mano, ¿verdad? Como para que la sangre no llegue de la misma forma, a la misma intensidad, porque estamos en contra de la gravedad, la compresión, la cauterización o todos los medios que utilicemos para detener una hemorragia, eso es lo que se llama hemostasia corporal. Y la homeostasia es el equilibrio de nuestro cuerpo regulado por dos sistemas, el endocrino o endócrino y el sistema nervioso. ¿Correcto? Sí, doctor. Bueno, entonces, el sistema nervioso, para su estudio, como dijeron hace un momento, se divide en una parte estructural y una parte funcional. La parte estructural se llama sistema nervioso central e incluye dos elementos, al encéfalo y a la médula espinal. Y el sistema nervioso periférico es la serie de nervios que salen del cráneo y salen del raquis y que van a hacer diferentes funciones para regular el equilibrio corporal. Y así vamos a encontrar 12 pares craneales y 31 pares raquídeos que salen por los orificios del cráneo y que salen por los agujeros de conjunción de los cuerpos vertebrales. Entonces, ¿cuántos pares craneales tenemos? 12. 12. ¿Quién de ustedes conoce a los 12 pares craneales? ¿Quién me los puede decir? Nadie. Está el nervio olfatorio, el óptico, el oculomotor, el facial, el nervio vago, el nervio hipogloso, y ya no recuerdo cuál otro, oculomotor. Entonces dijiste como unos 6 o 7, al principio en orden y luego irregulares. ¿Está bien? Sí. O sea, al principio dijiste olfatorio, óptico, motor ocular común, y luego después te perdiste por allá por otros nervios que sí existen, pero que no es el orden, porque el cuarto era el patético troclear, el quinto era el gemino, el sexto el motor ocular externo o abducen, el séptimo facial, el octavo el auditivo vestibular, el noveno el glosofaringio, el décimo el vago, el undécimo el espinal y el duodécimo el hipogloso. Bueno, pues esa es una tareita para mañana para todos, porque ya tenemos que familiarizarnos con los nervios, ver el olfatorio, obviamente para el olfato, el óptico, obviamente al ojo, el motor ocular común, a mover varios motores, movimiento, a mover varios músculos al mismo tiempo, el patético troclear para un músculo específico del ojo, el trigémino con 3 ramas, o MAMI, oftálmico, maxilar superior y maxilar inferior, y ver dónde se distribuye, el motor ocular externo o abducens para hacer que el globo ocular se dirija hacia afuera por acción del recto lateral o externo,
Y así el facial para toda la cara y el auditivo vestibular para el oído interno y el glosofaringeo para la lengua y para la faringe y el neumogástrico que es un vagabundo que va por todos lados y el 11º va al tecnológico. ¿Saben qué significa TEC como mnemotécnico? Trapecio y esternocleidomastoideo. Es donde va a ir el par craneal número 11 que es el espinal y el 12 que es el hipogloso, se dirige a los músculos de la lengua, ¿sí? Eso lo vamos a ver más adelante, obviamente, en una forma detallada, pero yo ya necesito que a partir de mañana estos pares craneales ya sepan que van a ser numerados en sentido anterior-posterior por su forma de origen. Quiere decir que el número 1 es el más anterior y el 12 es el más posterior. El 1 es el olfatorio. Hay un mnemotécnico antes de Cristo que decía, oye, mamá, papá, tengo minifalda azul, glúteos van a estar helados para los 12 pares craneales, pero es más complicado eso que aprender a hacer los pares craneales. Ese mnemotécnico no es mío de antemano, pero son mnemotécnicos que se utilizan para los pares craneales con cierta lógica, ¿no? Porque dice, oye, mamá, papá, tengo minifalda. Glúteos van a estar helados porque había frío, entonces minifalda, glúteos van a estar helados. En donde glúteo significa glosofaringio, van significa vago, estar es el espinal, helados es el hipogloso, etcétera, etcétera. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta donde ya llegué? Entonces, tomando en cuenta sistema nervioso, nuestra primera clasificación es que se divide en CNC, sistema nervioso central, que incluye dos estructuras, el encéfalo y la médula espinal. El encéfalo protegido en su cavidad craneal y la médula protegida en su cavidad raquídea, ¿sí? Y luego vamos a encontrar que los nervios para su estudio se dividen en 12 pares craneales, de los cuales van saliendo en sentido anteroposterior desde el primero hasta el 12, ¿correcto? Y 31 pares raquídeos porque tenemos 8 cervicales, 12 dorsales, 5 lumbares, 5 sacros y un coxígeo. Esos son los 31 pares raquídeos, son 7 vértebras cervicales, pero son 8 nervios cervicales. ¿Correcto? Correcto. Sí, doctor. Los nervios craneales para su estudio se dividen en sensitivos, en motores y mixtos. ¿Qué será eso sensitivo? ¿Por qué se llaman sensitivos? Pues hacen alusión a los sentidos, ¿no? A los 5 sentidos. ¿Cómo? Son aquellos que perciben la información de las partes del cuerpo que dan los 5 sentidos, de por ejemplo, la nariz, el gusto, el oído, el tacto. ¿Pero qué significa sensitivo? ¿Que siente? Exactamente. Sensibilidad es la sensación, lo que sentimos, eso es sensitivo. ¿Y motor? Movimiento. De movilidad. Permite el Movimiento, de movimiento. Entonces los nervios pueden ser sensitivos cuando únicamente sienten, como dice 128 cent, como cuando decían de los celulares cuando empezamos, algún problema, marque usted 128 cent para que le atienda a una persona y le resuelva su problema. 1, 2 y 8 son sensitivos, ¿está bien? Como son el olfatorio, el óptico y el auditivo vestibular. 3, 4, 6, 346, ¿sí? Son oculomotores, que son nervios que mueven a los músculos que mueven al globo ocular. Los oculomotores 3, 4 y 6. Los motores adicionales son el 11 y el 12. El 11 es el espinal y el 12 es el hipogloso. El 11 mueve a los músculos principales del cuello TEC, la T de trapecio y la S de esternocleidomastoideo. Y el hipogloso inerva a todos los músculos de la lengua, excepto al palatogloso, que todavía no lo conocen. Pero todos los músculos de la lengua
son inervados por este nervio hipoglosio, excepto el palatogloso. ¿Correcto? Sí, doctor. Y los mixtos son hemoténicos 579 vagos, que significa trigémino, que es el quinto, ¿de acuerdo? El 7, que es el facial, el 9, que es el glosofaringio, y el 10, que es el neumogástrico o vago. Así que de los 12 pares craneales, para su estudio tenemos sensitivos 1, 2 y 8, motores 3, 4, 6, 11 y 12, mixtos 579 vagos. Doctor, me había perdido con los primeros dos. ¿Podría repetirlos, por favor? Los sensitivos 1, 2 y 8, 128 SEM. Los motores 3, 4 y 6, entre paréntesis, oculomotores. Y 3, 4, 6, 11 y 12 son todos los nervios craneales que son exclusivamente motores. Doctor, ¿puede repetir otra vez la última parte? Los mixtos vienen siendo 579 vagos, que son 5, que es trigémino, el 7, que es el facial, el 9, que es el glosofaringio, y los vagos, que es el número 10. ¿Correcto? Entonces vamos a regresar y decimos, el sistema nervioso es uno de los tejidos básicos de nuestro cuerpo. El sistema nervioso para su estudio se divide en sistema nervioso central representado por el encéfalo y por la médula espinal protegidos por el cráneo y por la cavidad raquídea. Este encéfalo presenta normalmente la emergencia de 12 pares craneales que se enumeran en sentido anteroposterior. El primer par craneal se llama olfatorio, el segundo se llama óptico, el tercero motor ocular común, el cuarto patético troclear, el quinto trigémino, el sexto motor ocular externo o nervio abducens. El facial forma el séptimo par craneal, el auditivo vestibular es el octavo par craneal, el glosofaringio el noveno, el neumogástrico o vago es el décimo, el undécimo es el espinal o accesorio y el duodécimo es el hipogloso. Los nervios que están saliendo directamente de la columna son 31 pares porque tenemos 8 cervicales, 12 dorsales, 5 lumbares, 5 sacros y un coccigio. De los nervios craneales hay unos sensitivos 1, 2 y 8. Hay unos motores para el globo ocular 3, 4 y 6. Hay unos motores exclusivamente motores que son 3, 4, 6, 11 y 12. Y unos mixtos que incluyen el 5, el 7, el 9 y los vagos. ¿Está bien? Sí, doctor. Sí, doctor. Sí, doctor. De este sistema nervioso, no todo podemos dominar. Una vez que se clasifica en central y en periférico, viene la segunda división que dice que el sistema nervioso, una parte es voluntaria y otra parte es involuntaria. La parte voluntaria es la que va a formar esos plexos que van a estar inervando el músculo estriado. Ustedes sí le pueden decir a su índice que se flexione, sí pueden decirle a su rodilla que se extienda, sí le pueden decir a su cadera que se ponga a 90 grados o que se ponga a 180 grados. O sea, le pueden decir a su hombro que se lo extiendan, lo abducen, lo aducen, lo que quieran, pero no le pueden decir al intestino que no tenga peristaltismo, ni mucho menos al estómago que deje de hacer sus movimientos, ni al esófago tampoco, porque es músculo liso y ese no está a la voluntad de nuestro cuerpo, y ese se llama sistema nervioso autónomo, vegetativo o involuntario. ¿Sí? Entonces, para su estudio del sistema nervioso hay una parte voluntaria representada por los plexos. ¿Y cuáles son los plexos? Plexo cervical, plexo braquial, plexo lumbar y plexo sarcosigio. Como podemos ver, los únicos nervios que no se unen con otros nervios, así como los fresas, ¿verdad?
son los nervios torácicos, que son elitistas y que caminan solitos realmente y no se unen para formar plexos. Pero el conjunto de nervios que se unen en forma de redoplexo para el miembro superior se llama plexo braquial, el que se une para formar parte de la inervación del cuello se llama cervical, el que se va directamente al miembro inferior y parte de la pelvis se llama plexo lumbar, y el que está a nivel de la pelvis se llama plexo sacroocígeo. ¿Está bien? Entonces son 8, 12, 5, 5 y 1 ¿De qué? de los nervios de la médula. 8, ¿qué? 12, 5, 5 y 1, así es, son 31. 8 cervicales, 12 dorsales, 5 lumbares, 5 sacros y un coxígeo. Así es. ¿Alguna pregunta? Entonces vamos a ver a Germán y a probar su capacidad de razonamiento. ¿Qué resultó ser el mediastino, Germán? El mediastino resultó ser una cavidad corporal que está dentro del tórax, de cinta torácica, medial, que está delimitada por la parte de abajo por el diafragma, por la parte de arriba por un pequeño espacio llamado el estrecho superior, que está delimitado por el manubrio del esternón, por la primera vértebra dorsal y por el primer par de costillas. Y está delimitado lateralmente por la cara interior o medial de los pulmones. Perfecto. ¿Y te falta el límite anterior y el límite posterior? El límite anterior es el esternón, y el límite posterior es la columna vertebral. Ok. Ahora vamos a ver a Paulino otra vez que responda exactamente lo mismo que acabas de decir con respecto a lo que es mediastino. Mediastino es el espacio intratorácico medio, el cual, si hablamos de los límites, en la parte inferior está el diafragma, en la parte superior está el estrecho del tórax, que se compone por el primer par de costillas, las vértebras dorsales y el manubrio del esternón. Cabe recalcar que tiene una forma reniforme, o sea, forma de riñón y aproximadamente 10 centímetros. Si hablamos de la parte lateral, se encuentra la cara interior de los pulmones. En la parte anterior está el esternón y en la parte dorsal se encuentran las vértebras dorsales. Ok. Entonces quiere decir que si nosotros ya entendimos normalmente esto que acabamos de mencionar, que no tiene nada, pero que nada que ver con el tema que estamos viendo hoy. O sea, así como ya está razonado, van a pasar días y van a decir que el mediastino es un espacio intertorácico medio limitado lateralmente, superior, inferior, anterior y posterior, etcétera, etcétera, porque ya lo entendieron, ¿sí? Y el objetivo de esto es que nosotros vamos a ir integrando la materia de anatomía, porque lo normal es que cuando empecemos a ver el cráneo y que hay un surco para el seno sagital y que ustedes me pregunten, doctor, ¿qué es el seno sagital? No te preocupes, cuando lleguemos a senos venosos de la dura madre, lo vamos a ver. Es que dice que la arteria meningia media es rama anterior de una rama de la maxila interna. ¿Qué es eso? No te preocupes, cuando lleguemos al sistema vascular lo vamos a ver. Es que hay un surco basilar donde pasa el tronco de la basilar y no entendí qué es. No te preocupes, el tronco de la basilar se forma de las vertebrales y después te digo de dónde viene. No, nosotros lo vemos todo integrado. O sea, nosotros nos adelantamos y al principio puede ser que estemos yendo un poquito posterior a los maestros en el sentido de que ellos ven el temario como tal, pero yo lo veo integrado todo. Así que lo que aparentemente es una desventaja al principio es una gran ventaja para todo lo que sigue después. ¿Alguna pregunta de hasta dónde llegamos? Bueno, vamos a ver
ahorita, más o menos, ya vimos un tejido epitelial y hablamos de los simples, de los estratificados, de los queratinizados, de dónde está cada epitelio, etcétera. Hablamos de un tejido conectivo, hablamos de los huesos, hablamos de sus funciones, de los tipos de huesos, de las articulaciones, de las fibrosas, de las cartilaginosas, de los sinoviales. Hablamos de un sistema nervioso, de la cuestión de un sistema nervioso central, encéfalo, espinal. Hablamos también de lo que corresponde a los nervios periféricos, 12 pares craneales, 31 raquídeos, y que existen sensitivos 1, 2 y 8, que motores 3, 4, 6, 11 y 12, 5, 7, 9 vagos, todos mixtos. Y hablamos también de que normalmente uno se protege en el encéfalo y otro se protege en el canal raquídeo. Y hablamos también acerca de lo que es sistemas de equilibrio, el sistema endocrino, el sistema tal que es el sistema nervioso. Uno utiliza neurotransmisores, otro utiliza hormonas que se producen en un órgano, en una glándula, y actúan en otro que es el órgano blanco, y dimos el ejemplo del ovario sobre el útero, etcétera, etcétera. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Por el momento no, Doc. Entonces, ahorita, por ejemplo, yo voy a dar un anticipo ahorita de cómo van a ser nuestras clases a partir de mañana, ¿sí? Ahorita vamos a hacer una pequeña capsulita de cráneo de lo que se pueda quedar. Acostumbro normalmente a hacerles unos dibujos en el pintarrón, que eso lo vamos a hacer mañana, para que ustedes se den cuenta de la fosa craneal anterior, la media, la posterior, la órbita, su techo, su suelo, paramedial, paralateral, la base, el vértice, la cavidad nasal, el techo, el suelo, las narinas, las coanas, integrantes de cada parte, la cavidad bucal, su vestíbulo, cavidad bucal, etcétera, etcétera. Y entonces, ahorita vamos a ver un pequeño bosquejo de lo que van a ser nuestras clases a partir de mañana, aprovechándonos de un atlas como el Netter que tenemos en la pantalla. ¿Sí? Vamos a ver cómo sería esto. Ahorita realmente ustedes no es para que copien nada, sino para que hagan de cuenta que están sentados en un auditorio, escuchando una conferencia del doctor Durán, que es egresado de aquí de la UADY, como ustedes van a hacer dentro de poco, que es un maestro que ha participado en diferentes lugares y que tienen el orgullo de estar frente a él ahorita para escuchar su comentario de algo. No es para tomar apuntes, ahorita es para que ustedes se den cuenta del provecho que puede tener lo que es la información que uno transmite y la capacidad de ustedes para recibir esta información. Entonces vamos a ver cómo se vería una clase de cráneo, que es por donde vamos a empezar. Y en el cráneo nos vamos a la primera y nos vamos con esto. Por ejemplo, esto que vamos a ver en esta media hora que nos queda, vamos a ver que esto aparentemente es una figura sin sentido, ¿sí? Pero esta figura es una figura que se llama anatomía de superficie. Quiere decir que cuando vemos estos pliegues transversales, es el resultado de los movimientos de un músculo que está debajo de la piel que se llama frontal. Pero cuando vemos aquí nuestros párpados, vemos directamente algo que rodea los párpados, que se llama orbicular de los párpados. Cuando vemos esta zona elipsoidal que rodea nuestra boca, es porque existe un músculo que se llama orbicular de los labios. Pero cuando existe este mentón, existe otro músculo acá y otro músculo acá que corresponde a tricuamen, que es triangular, cuadrado, y mentoniano, tricuamen. Y vamos a encontrar un músculo cuadrilátero que se encuentra a este nivel, que es el músculo más fuerte de la masticación y que se llama macetero. Pero vamos a encontrar este músculo que divide nuestro cuello, que tiene 18 letras y que se llama esternocleidomastoideo. Y que normalmente el que nos va a dar la forma de nuestro cuello es este músculo que viene bajando para acá y que se llama trapecio. Y vamos a encontrar una saliente aquí en la línea media que se llama cartílago tiroides, que se encuentra en C5, a la altura de la vértebra cervical C5. Y por aquí arribita de él vamos a encontrar un hueso que no se articula con nadie, que se llama yoides, y que se encuentra en C3 a C4. Y podremos ver que acá hay un triángulo, vean ustedes este triángulo, correcto. Y aquí otro triángulo, ¿de acuerdo? Y aquí otro triángulo, correcto. Y aquí otro triángulo con la línea media, correcto.
De tal manera que en el cuello vamos a ver 20 triángulos topográficos bien descritos, que eso lo vamos a ver cuando veamos cuello, ¿sí? Y entonces, la diapositiva anterior, que aparentemente no tenía ningún sentido, pues nos brinda mucha información. ¿De acuerdo? En este cráneo, que normalmente está constituido por 22 huesos que se encargan de proteger al encéfalo, al órgano de la visión, al órgano del olfato, al órgano del gusto, de la audición, del equilibrio, el néter empieza a formar. El néter es el atlas que utilizamos en primer año, y vemos que todo lo que es en el cráneo de color azul será el hueso frontal. En sus diferentes vistas veremos otras vistas, pero donde veamos este azul va a ser el frontal, y cuando veamos este verde va a ser el parietal, y cuando veamos este amarillo, todo lo amarillo es el esfenoides, y cuando veamos este tono de color será el maxilar superior, y esto el maxilar inferior, y cuando veamos este color terracota será normalmente el hueso cigomático malar, y eso nos ayudará en todo momento de cómo lo veríamos en una vista anterior, en una vista superior, en una vista inferior o vistas laterales. Vean cómo está en el fondo de la órbita un orificio, una hendidura y otra hendidura. Y vamos a saber que aquí pasan tres estructuras cuyo mnemotécnico dice no arceo, donde no significa nervio óptico, ¿sí? Ar significa arteria, ¿sí? C, central de la retina. O, oftálmica. No arceo. Son las estructuras que van a estar en este orificio. Pero aquí vamos a encontrar una hendidura que está entre el ala menor y el ala mayor del esfenoides, que se llama hendidura orbitaria superior porque es el inferior, o hendidura esfenoidal, pues porque nada más está en el espesor del esfenoides, pero esta está entre el esfenoides y el maxilar y se llama esfenomaxilar. Y aquí las estructuras que van a pasar en esta abertura de arriba es 3.456 venas oftálmicas, que significa el motor ocular común, el patético, la rama oftálmica del trigémino, el motor ocular externo y las venas oftálmicas superior e inferior. Es lo que va a pasar acá, pero eso lo vamos a ir viendo detalladamente como lo vimos hoy, después de hablar de las fibrosas y que las cartilaginosas y las sinoviales, y con esa lentitud con la que empezamos. Así van a ser las clases, para que primero poco a poco vayamos agarrando velocidad, pero para que se den cuenta cuántas cosas se pueden aprender a través de los mnemotécnicos. Por ejemplo, aquí en la base de la órbita veo a 3 huesos. Dígame qué huesos son los que están participando en este círculo. Frontal, maxilar, superior. Ajá. Y cigomático malar. Mi mnemotécnico abajo está formado en un borde que es infraorbitario, que es esto, y un borde supraorbitario, que es esto, y que juntos forman la base de la órbita. ¿Quién formó el borde supraorbitario? Exclusivamente el frontal. ¿Quién formó el borde infraorbitario? Mamá. Malar por fuera y maxilar por dentro, ¿sí? Y from son las 3 estructuras que forman la base de las órbitas, ¿correcto? Porque el vértice está dirigido hacia atrás y hacia adentro, como se puede ver acá. Y aquí en el techo está formado por esta lámina que se articula con el ala menor del esfenoides, y aquí vamos a encontrar quién es el techo de la órbita, etcétera, etcétera. Este maxilar inferior es un hueso fuerte, es el único hueso móvil. Este hueso presenta un borde superior que aloja las piedras dentarias. ¿Cómo se llamaría este borde superior? Se aloja a los dientes. Alvéolos. Entonces se llama borde superior o alveolar. ¿De acuerdo? ¿Y cómo se llamaría este borde inferior? ¿Hacia dónde mira? ¿A qué parte de tu cuerpo está mirando este borde inferior? Hacia abajo. Pues sí, hacia abajo, pero ¿qué hay hacia abajo de tu cabeza? Cuello. El cuello y tórax. Entonces es borde inferior o cervical. Y tiene unas ramas que se van hacia arriba, ¿correcto? Pero esas ramas que se van hacia arriba, ¿se van hacia adentro o se van hacia afuera? ¿Qué tal? Adelante. ¿Se van hacia adentro o hacia afuera?
Hacia adentro. Hacia adentro. Date, Hacia afuera. date cuenta qué está haciendo esta rama. Si se fuera hacia adentro, estaría yéndose para acá o para acá. Esto está yendo arriba y afuera. Entonces, esas ramas ascendentes o divergentes, porque se están alejando. Y cuando están yendo hacia adentro, son convergentes. ¿Correcto? Sí, Sí, doctor. maestro. Entonces, fíjense cómo este hueso, ¿cómo se llama? Maxilar superior. Este es el maxilar superior. Si ustedes se fijan, es el hueso que forma el centro de la cara. ¿Está bien? Este es el maxilar inferior, ¿de acuerdo? Este es el maxilar superior y este es el frontal. ¿Está bien? Son los tres huesos básicos que están en la vista frontal de lo que es el cráneo. ¿De acuerdo? Sí. Esta es de la órbita con un acercamiento para ver que en el fondo de la órbita está el conducto óptico, la hendidura orbitaria superior y la hendidura esfenomaxilar. En esta hendidura va a pasar NISI, nervio infraorbitario y cigomático facial. ¿De acuerdo? Entonces, NISI es prácticamente el mnemotécnico. Y en la otra, 3.456 venas oftálmicas. Y en la otra, no arceo. Aquí. Vean ustedes este cráneo. Este cráneo, ¿qué les llama la atención de los huesos? ¿Por qué los huesos tienden a ser convexos y no cóncavos? Porque dentro tienen el encéfalo. ¿Perdón? Porque dentro de ellos está el encéfalo. ¿Y qué tiene que sean cóncavos? Que así lo pueden proteger. ¿Que así qué? Así lo pueden proteger. No te escuché. ¿Así que? Lo pueden proteger. ¿Cómo? O sea, pueden brindar una protección para el encéfalo si son cóncavos. Si fueran convexos, pues lo aplastarían. ¿Y si son cóncavos? Por una cavidad. ¿Ah? Esta superficie, esta, es convexa. Igual esta. Igual esta. Si estuvieran hacia adentro, serían cóncavas. ¿Por qué no están hacia adentro? Porque... Puede ser. Puede ser porque delimitan el área del encéfalo. Sí, pero ¿por qué no podrían ser cóncavos? Serían más frágiles. Serían más frágiles. Comprimirían el encéfalo, es lo que pasa. ¿No crees? Si estuviera esto hacia adentro, disminuye la cavidad endocraniana y reduce prácticamente el espacio para los órganos internos. Al ser convexos, hay una mayor superficie para alojar al encéfalo, al cerebelo y al tallo cerebral. La segunda ventaja que sea convexo es que si viene un traumatismo aquí, ¿verdad? Se dirige hacia arriba, no se impacta, así como si estuviera en ángulo recto, que venga acá y, por ejemplo, vamos a suponer que viene un golpe acá donde está rectecito, aquí se queda. Pero si viene un golpe de aquí, tiende a irse hacia arriba por la convexidad que tiene el hueso. ¿De acuerdo? Así que el hecho de que sean convexos en el cráneo tiene dos ventajas. Mantener un buen espacio intracraneal para los órganos que están en su interior y al mismo tiempo reducir el traumatismo directo que se recibe en esta región. Ven ustedes acá esta H. Sí. Sí, doc. Esa H está en su porción anterolateral del cráneo, antero-inferolateral del cráneo, ¿sí? Y eso se llama hepterio.
¿Por qué? ¿Qué opinan? Nada. Nada, no me escuchan. Porque parece una ala o algo así. Bueno, entonces, como este es el ala mayor del esfenoides, recibió el nombre que vaya viendo. Esto normalmente es el ala mayor del esfenoides. Y entonces por eso supuestamente algunos le hicieron pterigoides porque participa el ala del ala mayor del esfenoides. Pero de acuerdo a la mitología griega, aquí iban insertadas las alitas de Mercurio, de ese que andaba con su gorrito acá, con su casco y sus alitas acá. Entonces, de acuerdo a la mitología, estas zonas donde estaban insertadas las alas de Mercurio se conoce como Hepterion. Y en el fondo de este Hepterion hay un vaso importante y esta zona es la que vulgarmente se llama siem. Entonces, por dentro hay una arteria que es la rama anterior de la meningia media, que cuando hay un traumatismo en esta región se puede romper el vaso, puede haber una hemorragia importante y el paciente se puede morir. ¿Cuántos huesos se están uniendo aquí en esta zona conocida como Hepterion? Que lo vean. 4. 4. ¿Cuáles son? 4. El esfenoides, el frontal, el temporal y el ay, no sé cuál es. Parietal. El parietal. Entonces, mi mnemotécnico de aquí es la F de frontal, la E de senoides, la T de temporal y de parietal. FET-PAR. ¿De acuerdo? FET-PAR. Frontal, esfenoides, temporal y parietal son los 4 huesos que participan en el Hepterion, en cuya profundidad hay una arteria que es la meningia media. ¿Está bien? Y acá aparece un hueso y aparece un hueso en esta zona conocida como asterion o zona superpuesta. ¿Cuántos huesos hay allá? 3. ¿Cuáles son? El parietal, el occipital y el temporal. Entonces el mnemotécnico es POTE, la P de parietal, la O de occipital y la T de temporal. Y el mnemotécnico en la otra es FET-PAR, frontal, esfenoides, temporal y parietal. Y acá abajo es POTE. ¿Está bien? Este hueso que está acá, si fuera una forma geométrica, ¿qué forma geométrica sería? Un rectángulo. Un rectángulo, ¿sí? Y si fuera un rectángulo, ¿cuántos bordes tiene? 4. ¿Cuántos ángulos tiene? 4. 4. ¿Cuántas caras tiene siendo un hueso plano? Una. 2. Ah, bueno, 2. Siendo un hueso plano tiene... ¿Cuáles 2? La anterior y La anterior y posterior. La anterior y la posterior. ¿No será la ¿Interna y interna? externa? La externa. La inferior y la superior. ¿Cómo se Bueno, interna y llama? externa. ¿Cómo se llamaría la cara externa? Todo esto. Se llamaría Parietal externo. exocraniana. Es la cara exocraniana y la cara interna, la endocraniana. ¿Está bien? ¿Cuántos ángulos tiene? 1. 4. ¿Cuántos? 4. Bueno, así como están viendo esa posición anatómica, esos ángulos, ¿qué nombre recibirían? Ángulos parietales. ¿Cómo? Ángulos parietales.
No, de acuerdo a su localización, este ángulo que está acá arriba, ¿cómo se llamaría? Antero superior, antero inferior, póstero inferior, póstero superior. Bueno. ¿Cuántos bordes tendría? 4. 4. 4. ¿Cuáles son esos bordes? El borde antero superior, el borde... Acá no hay borde antero superior, son 4 bordes. ¿Cuáles son? Sería los laterales, el anterior y el posterior. ¿Este borde qué borde sería? Frontoparietal. El anterior. Bueno, entonces decíamos frontoparietal. Eso está bien, es correcto. ¿Pero qué borde sería? ¿Sería posterior? ¿Sería inferior? ¿Anterior? Anterior. ¿Y este borde que está acá? El posterior. Posterior. ¿Y este? Inferior. Inferior. ¿Y este? Superior. Superior. Ujú. ¿Qué forma tiene ese hueso? Rectángulo. ¿Cuántos bordes? 4. ¿Cuáles? 4. Anterior, posterior, inferior y superior. Ok, perfecto. Anterior, posterior, superior, inferior. ¿Anterior o qué? Frontoparietal. ¿Anterior o frontal? Frontal. Porque se va a articular con el frontal. ¿Posterior o qué? Occipital. Dorsal. Occipital. ¿Inferior o qué? Occipital. ¿Parietal? ¿Inferior o qué? Si estás hablando del parietal, no puede ser parietal. Ok, lo escuché superior. Temporal. Inferior o temporal. Y el superior, interparietal. Interparietal. Pues porque está entre un parietal y el otro. ¿Está bien? Está bien. ¿Cuántos ángulos tiene? 4. ¿Cuáles son? 4. Anteroposterior. No puede ser anteroposterior. Es el Antero superior y antero inferior. Antero inferior. Ajá. ¿Y? Póstero superior y póstero inferior. Pero si nos damos cuenta, yo pregunto, el antero superior y el antero inferior, con respecto a la línea media del cuerpo, ¿están en el mismo plano? O sea que debajo del antero superior sigues hacia abajo en la línea media, está el antero inferior. No, porque el antero superior está tirando de forma medial y el otro es de manera lateral. ¿Y el de abajo? De manera lateral, el antero Ajá. inferior. Entonces, este hueso parietal es un hueso que tiene forma cuadrilátera o forma rectangular y por lo tanto tiene 4 bordes, superior, inferior, anterior y posterior. Borde anterior frontal, borde posterior occipital, borde inferior temporal y borde superior interparietal. Presenta 2 caras, una cara externa exocraniana y una cara interna endocraniana. Presenta 4 ángulos, un ángulo anterosuperior o bregmático, porque acá está el bregma, un ángulo póstero superior lambdoideo, porque hay una fontanera lambdoidea, un ángulo antero ínfero lateral o eptérico y un póstero ínfero lateral o astérico, porque aquí hay una fontanela, una membrana en el feto y una membrana en el feto que aquí es eptérica y acá es astérica. Entonces, de pronto un maestro te dice, dime 10 características del hueso parietal y tú como alumno quedas así y no buscas hacer, pues fácil. Si es un hueso plano y es cuadrangular, 4 bordes, 4 ángulos y 2 caras, ¿qué difícil tiene esto? ¿Me entendieron? Sí, doctor. Entonces, lo importante ahorita, como en todos los grupos que han pasado conmigo,
es que se den cuenta, que se quiten ese tabú, que la anatomía es súper mega difícil, que te vas a tener que aprender 85 orificios del cráneo, 17 ramas de la arteria maxilar interna, te vas a tener más de 206 huesos del cuerpo, y más de 1000 y tantos, no sé qué tantos músculos, y X, los vamos a aprender todos vamos a aprender, ¿sí? Así que nada más es cuestión de que ustedes le pongan ganas y podamos nosotros hacer lo que hemos hecho con los grupos previos, de hacer una sinergia y que no me dejen mal, porque a mí me apasiona ver sus respuestas. Y ahorita, por ejemplo, ya tuvieron varios ejemplos y el día de mañana yo voy a empezar con el cráneo. Y voy a hablar de todo lo que tiene el cráneo, de un neurocráneo, de una base de cráneo, de un viscerocráneo, de todas las cavidades anterior, media y posterior, de la fosa orbitaria, de la fosa nasal, de la fosa bucal. O sea, yo me voy a empezar yendo y luego voy a ir a la región cervical, a la columna, y luego a la columna dorsal, lumbar, sacro, coxis, y me voy a empezar a extender. Así que necesitamos que todos estemos en la misma frecuencia, que estemos todos tratando las cosas como debe de ser. Ahí voy. Entonces, ¿alguna pregunta de lo que hemos visto? Por el momento no, Doc. Ok, ¿qué dice Paulina? ¿Qué te parece la clase, Paulina? Me pareció muy entretenida, me mantuvo siempre despierta y haciendo un montón de apuntes y me gustó mucho, doctor. Muy bien, ¿qué dice Valente? Pues así como dice Paulina, la clase fue muy dinámica, muy rápida, manteniendo apuntes todo el tiempo, pero sí, a su modo de enseñar, como dice las cosas, aunque va rápido, pues al menos por mi parte sí le entiendo, y luego nada más repasaré el video para reafirmar, pero sí, muy buena la clase, profe. ¿Qué dice Darina? La verdad es que estuvo muy entretenida, me mantuve despierta toda la clase, tomando apuntes súper rápido porque sí es bastante información, pero creo que toda la información se entendió muy bien y la verdad es primera vez que logro razonar toda la información que me dice un maestro, entonces me pareció excelente la clase. Juan Héctor, ¿qué dice? Juan Héctor. La verdad es que me dejó en claro que me hace falta bastante para aprender y que también tengo que analizar bien las preguntas que hace, porque varias de esas veces respondía cosas que no era lo que esperaba que respondieran. Entonces, pues me di cuenta más o menos cómo es que va la forma en que pregunta, que la clase es muy dinámica. Realmente me agrada que veamos bastantes cosas y así como usted dice que se va para adelante y luego regresa, la verdad. Me parece sumamente interesante y pues sobre todo esta clase estuvo muy entretenida, me mantuvo muy despierto. Bien, entonces lo que ocurre aquí normalmente es que ahorita pues ven un cúmulo de conocimientos en tan poco tiempo y pues, se van a dar cuenta que en una semana vamos a estar hablando de una rapidez en sus respuestas, y vamos a estar nosotros sintiéndonos muy bien con lo que estamos haciendo, y lo que quieran ustedes preguntar, lo pueden ustedes preguntar sin ningún problema. Bueno, pues ya terminamos la clase de hoy. Mañana vamos a seguir con más información. Les deseo que pasen una excelente tarde, que estudien mucho, que recen, que hagan sus oraciones, que tengan en cuenta que hay un ser supremo que les permite estar ustedes en este medio, y que hagan bien las cosas, sobre todo para satisfacer a sus papás, que están pero orgullosísimos de ustedes, y que muchas veces ustedes no los toman en cuenta, ¿verdad? Pero ustedes tienen que responder como lo han hecho los grupos pasados. Espero que ustedes sean igual de buenos que los grupos pasados o mejor. En verdad ya los comentarios ya ni sé qué decir, porque cada grupo que viene es mejor que otro, y siempre digo que este es el mejor. Parece política, pero realmente los grupos han yendo superándose uno a otro, y eso es magnífico, porque los futuros médicos que van a ser ustedes van a ser magníficas generaciones. Yo hasta ahorita, magnífica el primer grupo virtual. Este segundo grupo apuesto que va a ser historia, el que acaba de salir. Espero también
tener la misma opción con ustedes en el sentido de transmitirles todo lo que yo les pueda transmitir. Así, normalmente para mí no hay límites. La enseñanza es completa, no me importa que estén en primer año. Me interesa que presuman ustedes conocimientos de especialidad, siendo alumnos todavía de primer año. Estamos todavía en las palabras de generalidades ahorita, pero van a ver qué interesante va a ser cuando veamos parte por parte y veamos todos los huesos del cráneo, todas las cavidades, las arterias, las venas, los nervios, los pares craneales, y vean ustedes el brazo desde la piel hasta el húmero y del húmero hasta la piel, etcétera, etcétera. O sea, es interesantísimo. Espero que de verdad le metan muchas ganas. Por mi parte, me encanta. Son dos ambientes diferentes. Recuerdo que cuando éramos niños, nosotros no queríamos regresar a la escuela después de las vacaciones, y yo estoy al revés. Yo trato de que los días pasen para que yo regrese otra vez a la clase. Me encanta, me fascina, y no tengo que preparar las clases. Las tengo ya muy bien fundamentadas, así que estoy para servirles y nos vemos el día de mañana. ¿De acuerdo? Adiós. Bendiciones. Gracias, Hasta luego, profe. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego, doctor. Muchas gracias, profe. Hasta luego. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego, doctor. Muy bien. Ahí donde dice... altavoz, tiene un clic donde dice Realtek Audio, arriba, allá. Realtek Audio, denle un clic a MP59G. Ajá. Hable a ver. A ver, no, todavía no, todavía. En la parte de abajo donde está webcam, denle un clic. Webcam. Solo ese tiene. Muy bien. Vamos a ver. Webcam. Micrófono, está bien. Denle un clic nuevamente a Display Audio, arriba, el de arriba. Donde está MP59G, denle un clic. Vamos a ver. Sí, ahora que habilite su audio, su micrófono. Que habilite su micrófono, doctor. En la parte de arriba, ándale, denle un clic. Hable ahora. Ahora sí.